De vuelta en De Béisbol y Más, capítulo 10, último capítulo de la temporada con mi gran amigo el popular José Pablo. Sí, es último capítulo de lo que será la primera temporada. Sí. Esperamos regresar a una segunda temporada con muchas sorpresas y una dinámica un poco distinta, pero al final del día estamos aquí. Qué loco. O sea, cuando comenzó esto ni me imaginaba más de 2, la verdad que no me lo imaginaba, pero ha cogido fuerza y aquí estamos terminando la primera temporada y esperando comenzar la siguiente. Camino interesante. Camino interesante, además de algo que surgió como una dinámica, un conversatorio, un proyecto. Sí. Y aquí estamos. Sí, y lo interesante es que salió de una conversación que no tenía absolutamente nada que ver con un podcast, que se me fue una idea que de repente apareció. Sí. Y aquí estamos, 10 capítulos después cerrando la primera temporada y vamos por una segunda. Eran de los famosos meetings durante el juego que surgió. No surgió la idea, surgió el contenido. Sí. O sea, los meetings que teníamos, para que entiendan la dinámica, en los juegos a veces nos ponemos a conversar o durante el día cuando tenemos esos pequeños vacíos de tiempo sin hacer nada, nos ponemos a conversar y comenzamos a darnos cuenta que hay una dinámica de conversación y de repente surgió la idea. De además temas interesantes que siempre pensamos que de alguna forma podían ser útiles. Sí. Para los jugadores en primer término, pero también para incluso mucha gente que está, como yo digo, en esa búsqueda de la verdad. Sí, y bueno, también sí, más allá de eso, que esperamos que el contenido sea útil para ustedes, para eso lo hacemos, pero también en parte era como encontrar un espacio donde podíamos hablar de nuestra opinión y lo que queramos. Sin ofender a nadie. Y lo si que queramos, pero sin ofender a nadie. Y si se ofenden, pues ¿qué vamos a hacer? Tampoco podemos... Respetando el tono del discurso. El eso discurso sí, de altura. respeto siempre. El debate de altura. Respeto siempre. El debate de las ideas. Así es. Tú sabes que el tema es supremamente interesante. Aparentemente lo mejor como que fue salvado para el final de esta temporada 1. Estoy convencido que sí. Una fórmula más para el éxito. Ajá. Una palabra que hemos colocado en todos los pedestales posibles. Sí. En todos los libros posibles. En todas las búsquedas posibles. Ajá. El éxito. Muchas definiciones. Muchos autores. Definiciones complicadas, definiciones sencillas. Definiciones simples. Pero como quiera, el éxito siempre ha sido una búsqueda. Sí. Hace unos días, conversando informalmente, decíamos como buenos matemáticos que queremos darle una fórmula a todo, que hay algunos conceptos interesantes, como el famoso concepto de el talento más la pasión es igual a la vocación. Exactamente. Entendiendo por vocación que tú haces lo que te gusta y que incluso, como dice la gente, que no es un cliché, a veces sienten que su trabajo no es un trabajo. Sí, y creo que para llegar al punto del título del igual al éxito, pasamos por la palabra vocación y la sacamos porque entendíamos que la vocación a veces se ve reflejada con el tema de enseñar, de un profesor, la vocación de enseñar. Entonces llegamos al punto de el talento más la pasión igual al éxito, porque justamente creo que el tema que ha como que sobrebordado todos los capítulos que llevamos es el éxito. Es el éxito. Porque hemos hablado desde las distracciones de cómo manejarla y otros episodios que todavía no salen, pero están por salir, de temas que van y tienen que ver con el éxito. Entonces creo que es una manera de cerrar esto que ha sido la primera temporada, cerrar el ciclo con un tema súper chévere, que es el talento, la pasión y cómo eso nos lleva al éxito. Y de alguna forma conversábamos también, llegando de viaje hace algunos días, cosa que te comenté, de lo que llama el cuartel general del equipo, tuve oportunidad de conversar con muchas personas que incluso no tenían directamente que ver con mi departamento, propiamente departamento de salud física y rehabilitación, sino que tenían que ver con gente de Sports Science, la gente de los videos que también apoya con la filmación de los juegos y el material audiovisual, gente del terreno, managers, staff, preparadores físicos, la persona que nos recibía cada mañana con una sonrisa en la entrada del complejo en la Florida, la persona que se encargaba del servicio de alimentación de los jugadores, que es una empresa, entiendo, que se le paga para que lleve la comida una vez lista y ellos puedan ser atendidos y puedan recibir la mejor comida posible. Investigando, escuchando, al final esto es un tema que, como te decía al principio, es una búsqueda constante. Pero la búsqueda para mí está definida en varios términos. Por eso también te quería preguntar hoy,
es útil o las personas que han tenido éxito de alguna forma, tú crees que es el tipo de persona que a diario tiene conversaciones personales consigo mismo? Diálogo interno. Primero, antes de entrar en el diálogo interno, tengo una pregunta. ¿A ti te enviaron de vacaciones o a trabajar allá? Inicialmente era de trabajo, ¿Y qué pasó en el pero camino? como el trabajo es diversión, fue como una vacación. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Una semana? Una semana, pero parecieron, no sé, a lo sumo 2 o 3. La Muy verdad que intensa. sí. Sí, Muchos sí, sí. meetings. Mucho Mucha meeting, gente hablando meeting, por ahí. meeting, meeting. Listo. La pregunta que me decías, ¿el diálogo interno tiene algo que ver con el éxito Sí. o con la búsqueda del éxito? Porque al final del día Ujú. no somos nadie para definir aquí y nuestra definición de éxito, la tuya como la mía, Sí. puede ser totalmente distintas y así como todo el mundo, cada quien tiene su definición de qué es el éxito. Pero en esa búsqueda, para mí esa conversación interna es primordial, pero tienes Ujú. que ser consciente de cómo estás hablando contigo mismo y por qué estás hablando contigo mismo. No es no sé, estoy en la ducha, estoy pensando en lo que tengo que comprar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, por ejemplo, un día en el trabajo y preguntarte, cuestionarte si lo que estás haciendo te gusta de verdad. O cuestionarte si este es el puesto donde quieres llegar o quieres seguir escalando. Esas son las conversaciones Ujú. internas que, ese diálogo interno que nos llevan de una manera u otra a ese camino del éxito. Es hacer preguntas puntuales a nosotros mismos de cómo estamos, de qué es lo que queremos para la vida. Y la gente que no hace eso, yo Ujú. sí estoy convencido de que si tú no tienes ese diálogo interno consciente de lo que quieres alcanzar y hacia dónde vas, muchas veces terminas estancado. Y te das cuenta 20 años después cuando dices, todavía sigo aquí. Sí, que sí. ¿Y qué pasó cuando voltea? Exacto. ¿Y qué pasó en los últimos 20 años? Y sí, para mí es sumamente importante el tema de ese diálogo interno. Pero hay que también definir, no necesariamente qué es el éxito, pero las distintas partes, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la pasión. ¿Qué es la pasión? Exacto. Es un intangible, como decíamos en el pasado. Sí, para mí sí es intangible. Es un intangible. Pero para mí ahí comienza todo. Porque tú no puedes, a ver, se puede, porque yo he conocido y he visto personas que, no sé, me invento, o no me invento, porque lo he visto, Ujú. estudian medicina. Y Sí. cuando tú le preguntas, ¿pero por qué estudias medicina? No, es porque lo que me va a generar es dinero. Pero no te apasiona. Y dices, no, no me No, apasiona. no Entonces, me apasiona. o ser abogado, que es una carrera también súper larga, Sí. por lo menos en Estados Unidos, súper larga. Y lo hacen es por el fin de tener dinero. Y no necesariamente porque es su pasión. Pero entonces también podemos hablar de que tal vez el dinero es la pasión. Y es lo que los mueve. No, pero a donde voy es, la pasión tiene que estar si tú vas a buscar el éxito. Pero se entiende que si tú eres apasionado en algo, vas a obtener, como yo digo, un nivel de maestría Por supuesto. importante que te llevaría a posteriori a ganar dinero. Pero es que es lo que te mueve. O sea, la pasión es lo que te mueve. A hacer algo, a levantarte todos los días temprano o a quedarte esa media hora más en el trabajo Ujú. o en nuestro caso, por ejemplo, estar en el sol quemándonos todo el día. Somos A apasionados en lo que temperaturas hacemos. Hoy día. inclementes. O sea, hoy día estuvo de locos el día, pero Si te cambio la palabra pasión por obsesión, ¿hace sentido, como dice un amigo mío? En vez de tiene sentido, él dice hace sentido. sentido. Pero es que me da pena como que explicarle que no es hace sentido, sino no tiene. tiene sentido. Pero es otra discusión. Pero coméntame eso. Entre obsesión y pasión. yo no sé si cambiaría la una por la otra. Yo creo que la pasión te puede llevar a ser un obsesionado de tu trabajo. Y es donde yo creo que, o pienso que no está mal ser obsesionado si sabemos cómo dosificar esa obsesión. Porque si revisamos los registros, yo no creo que hay deportista élite Ujú. que se ha mantenido años de años en el mismo nivel que no se ha obsesionado. Obsesionado. Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, en el fútbol Cristiano Ronaldo, Messi, todos son obsesionados por su craft, trabajo, por su habilidad. Sí. Y están constantemente viendo en qué mejorar. Y esa obsesión es sana. Porque saben cuándo desconectarse. Ujú. ¿Entiendes? La obsesión es mientras yo estoy entrenando, mientras yo estoy cuidando mi cuerpo, mientras estoy viendo qué como. Pero una vez que yo no estoy haciendo eso, que estoy relajado, pasando tiempo con mi familia, ya no estoy obsesionado. Hago esa separación. Entonces yo no sé si cambiaría la pasión por la obsesión. Yo creo que la pasión que tú tienes por algo, Sí. el deseo de llegar a donde quieres llegar, es lo que te termina siendo obsesivo de tu trabajo. O a lo mejor eso puede ser otra cosa. Que en tu diálogo interno tú eres apasionado, pero el concepto o lo que la interpretación
de otras personas de afuera da como conclusión es que no, el tipo es obsesionado. Y Bueno, algún sí. otro puede decir, no, obsesionado no, lo que es apasionado de su trabajo. Sí, pero es que eso ya viene en la perspectiva externa de cómo tú ves a la persona que está al frente tuyo. Tú lo puedes ver como un obsesionado, lo puedes ver como un apasionado. O lo puedes ver como un idiota o lo puedes ver como otra cosa. También, o sea, Eso es válido. Es la perspectiva de cada quien sobre otra persona, pero yo sí creo que el deportista para poder lograr el éxito tiene que tener algún nivel de obsesión sobre lo que está haciendo. Ya sea pero vuelvo y repito, es muy importante cómo son obsesivos, porque no es lo mismo tú salir en el béisbol de lanzar 2, 3 innings Sí. y ir a ver el TrackMan, ir a ver la información de cómo Ujú. te fue, hacer algo con esa información y pasar la página. No es lo mismo eso a voy a ir a ver el TrackMan y me voy a quedar obsesionado, pero no cambio nada. Pero me frustro porque no me salió como me gustó. O me relajo porque me salió perfecto. No, el obsesionado y que lo sabe manejar esa obsesión, esa pasión por el deporte, hace lo siguiente. Probablemente va a ver la información del Sí. resultado de cómo le fue. Toma eso como un punto para comenzar a mejorar o para seguir mejorando. Y ahí está la obsesión, en tomarme el tiempo de que en vez de irme a descansar, voy a tomarme 5 o 10 minutos en ver el TrackMan en el béisbol para ver cómo me fue con mis lanzamientos. ¿Me entiendes? Cómo me fue con mis picheos y qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar. Tú sabes que a Ahí propósito está la de eso clave de, de eso. de obsesión, Mm. hay una frase que siempre mi jefecito me dice. Otro La de tus atención jefecitos. al detalle. Claro. y Entonces es a que veces es el parte de tema de la eso. obsesión te hace ser muy atento al detalle. Porque este está en mayúscula, porque está en minúscula. Ese nombre no se escribe así. Totalmente. Sobre todo en un trabajo como el nuestro, que es mucho documento impreso, muchos reportes, mucha información escrita. Esa fecha no es la correcta, hoy no es miércoles, sino es jueves, y detallitos así. Claro. Pero es que al final dice, los pequeños detalles al final son lo que hacen la diferencia. ¿A dónde voy con Estoy de esto? acuerdo. Historia, momento de historia. Momento de historia Momento con del Pablo cuento. Pacheco. Cuento de historia. Aquí debería entrar una musiquita así como de Pero de historia. cuento o de historia. De cuento y de historia. ¿Tú sabes la historia del caballo y la herradura? No, o de no la la sé. herradura y el jinete. No la sé. Cuéntamelo. Resumo. Sin mucho detalle, pero para que como que traigas como que a la superficie la conclusión de la historia y no del cuento. Una vez había un jinete que tenía una carta en su poder. Esa carta, él tiene que entregársela, me imagino que a un pueblo vecino, razón por la cual tuvo que tomar un caballo porque estamos hablando de periodos Sí. milenarios. Ujú. Cuando él se monta en este caballo con esa carta que debía entregar en el pueblo vecino para pedir apoyo al ejército y de esa forma de alguna manera garantizar la batalla, lastimosamente ese caballo tenía un problema en una de sus herraduras. Ok. Eso dio como resultado que el caballo sufrió una caída que evidentemente le costó al caballo una fractura, pero le costó al jinete la muerte. La carta no se pudo entregar, la batalla no se pudo ganar y el reino se hizo añicos. Pero ¿Pero te fuiste? Me Está fui, bien, pero buena por allá historia. arriba. Pero fíjate Bueno, lo complejo entiendo, de esto. Un entiendo. pequeño detalle. Sí, sí, sí. Fíjate todo el resultado Claro. final que originó. Por eso es que la gente a veces, no, pero eso no es nada. No, sí es. Sí, sí. Es que es un poco... ¿Sabes qué? Me acuerdo del episodio que hicimos de la toma de decisiones. Sí. Porque es un segundo de decidir, voy a chequear el alrededor. Es como que salgas en tu carro y... No, no va a chequear aceite. Exactamente. Y bueno, tal vez si recién hiciste el cambio no necesitas hacer, pero si tienes un tiempo sin hacer el cambio de aceite y te vas en un viaje de 5 horas, probablemente lo más conveniente es chequear el aceite. Pero vuelvo a lo que te dije hace un segundo. Regresamos a las decisiones que tomas, como lo hablábamos en un episodio anterior, y como lo estamos hablando ahorita, es esa obsesión por el detalle. De no confiarme que todo está bien. Porque yo estoy convencido de que cuando tú te confías, Sí. es cuando peor te va. Entonces, esa obsesión sirve para eso, para no verme confiado nunca, sino siempre estar analizando qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar. Y Sí, para que de eso alguna está forma eso. nos protege. Exacto, y la obsesión tiene que ir hacia los Sí. detalles. Por eso el ejemplo que te daba del TrackMan, de ver cuántos lanzamientos hice, cómo fueron, cuánto carry tenía, etcétera, etcétera, etcétera.
habla de una obsesión no sobre el resultado, pero el detalle. El detalle. Porque si yo hago 10 lanzamientos y de los 10 tengo un carry de 18, 19 y yo lo que quiero llegar es a 20, yo tengo que ver dónde hice mal, Ujú. por qué no obtuve el carry de 20 que quería. Pero ahí yo me estoy obsesionando no por un resultado, sino por el detalle de ese resultado. ¿Qué hice mal? O tal vez no mal, pero ¿qué puedo hacer mejor? ¿Me Es un explico? tema interesante. Y en esas conversaciones que te digo, que tú sabes que hablo con mucha gente a veces hasta hablo hasta, no es que hablo hasta de más, sino que me tomo mucho tiempo para profundizar en conversaciones de peso. Mm, La pregunta, la interrogante, no sé, la inquietud es cómo hacer que nuestros jugadores latinos lleguen mejor preparados a los Ok. Estados Unidos. Ahí te propongo pasar a la siguiente parte de esta fórmula Ujú, que estábamos hablando, ¿no? Comenzamos con la pasión, vamos al talento. ujú. Porque para que a nuestros jugadores latinos les vaya mejor en Estados Unidos, Sí. tiene que haber una cuota de talento. Porque tú puedes ser apasionado por la música. Por ejemplo, yo soy apasionado por la música. No toco ni un instrumento. Ni un instrumento, Ni ajá. canto. ¿Me entiendes? Entonces no Ujú. puedo pretender yo ir a ser un cantante porque soy apasionado O por la una gira de música. concierto. No, o sea, tal vez soy apasionado por la música y conozco bastantes géneros y me gusta escucharla. Sí, sí, Y eso sí. es una cosa. Entonces, si nuestros deportistas latinos quieren lograr llegar a Estados Unidos, llegar al siguiente nivel, tiene que haber, sí, la pasión de fondo, porque es lo que los mueve, es lo que los motiva, es lo que los mantiene entrenando día a día. Así te esté yendo mal, seguir entrenando y seguir buscando cómo mejorar. Pero tiene que haber una cuota de habilidad que acompaña a eso, una cuota de talento, que para mí el talento es la habilidad natural que tenemos para Ujú. llevar a cabo cierta task, cierta cosa que tenemos que hacer, ¿no? Tener la habilidad de escribir es una cosa y tener la habilidad de escribir bien es otra, ¿no? El talento está, pero cómo yo puedo hacer esto Desarrollo eso. de la mejor manera posible, la forma más natural. Ahí para mí está la siguiente parte, ¿no? El talento. Para contestarte, ¿qué Ujú. creo que necesitan? Está bien si son apasionados, pero tiene que haber una cuota de talento que pueda competir con los chicos que están allá. Pongámoslo ahora de esta forma. Sí, nos salimos del terreno. Ujú. Yo era muy observador y a veces también me daba cuenta hábitos, sobre todo hábitos alimenticios. Mm. Entonces a veces nuestros jugadores llegan allá. Afortunadamente hay un departamento supremamente interesante que es nutrición, con los Ujú. cuales conversé mucho porque además tiene dos personas súper brillantes al mando Ujú. de esa, digamos, de ese departamento en sí. Pero el tema es, lo que yo veo es que los chamos no saben realmente cómo comer bien, cómo comer sano. Ujú. Sí, te enfrentas a una decisión. ¿Me como 2 hamburguesas o agarro el arroz con la carne? Ujú. Me puedo llevar comida para el apartamento, me evito cocinar, la comida está sobrando, perfecto, pero elige bien, ¿qué te vas a llevar para la noche? Ujú. Y ahí entramos. ¿Todo va sumando o todo va restando? Claro. Cuota reducida de talento, hábitos alimenticios incorrectos, nivel de inglés bajo, resultado final, es la fórmula para un desastre. Y entras al siguiente punto de la fórmula, ¿no? Que es la disciplina, que tiene que estar ahí. Entonces tenemos pasión, talento y disciplina equivale al éxito. Y la disciplina es parte de eso, ¿no? La disciplina no solo parte de cuántas horas yo entreno y qué hago en el entrenamiento y si lo hago bien o lo hago mal. Parte también de lo que yo hago fuera de la cancha, cuando nadie me está viendo. When the lights are out, ¿qué estoy Ujú. haciendo? ¿Me entiendes? ¿Me duermo temprano? Sí, ¿Sí o no? ¿Como bien? ¿Sí o no? Porque es muy fácil, y lo pongo entre comillas, es muy fácil en un complejo alimentarte bien. es lo más fácil del mundo, hay de todo. Pero Yo conté primero- 15 neveras bueno, no solo porque hay de y todo, 10 sino, máquinas de café. no solo porque hay de todo, sino también por el hecho de que la comida está ahí de tal manera que tú te puedes alimentar bien. ¿Me entiendes? Tú decides cuánto arroz te pones, todo esto, ¿no? Pero aparte de eso, ya vámonos a la vida personal de cada deportista. Tiene que haber disciplina. Entonces, si nuestros deportistas latinos quieren llegar, tienen que tener las 3, 4 cosas, o sea, la pasión, el talento y la disciplina para poder llegar al éxito. Y el éxito primero es salir de aquí, salir de la academia. Y Es la primera victoria. es la primera No victoria. porque sea un infierno.
porque no es así, No. sino que es parte de ese proceso de desarrollo. Exacto, o sea, es el primer nivel y tienen que pasar por esto. O sea, no estoy diciendo que aquí es un infierno, para nada. Me refiero al hecho de que ya dando un paso a los Estados Unidos, ya es como que, como tú bien lo pusiste, es la primera victoria para ellos. Y eso en todos los deportes, en el fútbol también. O sea, tú estás en inferiores toda tu vida y cuando llegas a los 16, 17 años, tu primera victoria es que te llamen a entrenar con el primer equipo. Y ahí tu segunda victoria ya es jugar un partido profesional y bueno, ahí viene el resto de cosas. Pero siempre hay un primer paso para el éxito. Si el éxito es llegar a grandes ligas, tu primer paso es salir de la República Dominicana. ¿Cómo hacemos eso? Primero, teniendo la pasión para hacer lo que estás haciendo, la cuota de talento que se necesita y la disciplina. La disciplina, o sea, si yo reordeno como que hacer un ranking. la fórmula, pondría la disciplina. Sí, porque tú puedes tener la pasión que tú quieras y puedes tener el talento que tú quieres, pero si no eres disciplinado en lo que tú estás haciendo... No hay chance. Tú sabes que voy a resumir todo. Resúmelo. En una sola palabra. Cuéntame. Primer meeting del día. Lo tuve a 5 para las 5 de la mañana. La gente se pregunta, ¿qué está haciendo el tipo a 5 para las 5 de la mañana? ¿Sabes qué estaba haciendo yo 5 para 5 de la ¿No? mañana? ¿Paseando los perros? No, todavía no. A las 5. Paseando los perros, bueno. A las 5 para las 5 de la mañana salí con un gran amigo mío con el que me voy para la academia y él me decía ayer, que yo fui Que un va a poquito venir más tarde. como invitado. Va a venir como invitado. Pero él me decía ayer que yo no me fui con él, sino fui más tarde. Me dice, el día te ganó. Perdiste. La mañana te ganó. Yo, viejo, déjame descansar un día. Conclusión, 5 para las 5. Me pasó buscando, camino a la academia. Y él me dijo una palabra que para mí encierra todas. Que si no está, no hay nada. Si no esa palabra no está, no hay búsqueda de nada, no vas a encontrar nada en ningún lado. A ver. Ni pagando. A ver. Carácter. Ah, bueno, sí. La mamá de todas las palabras. Sí, sí. Ahora, voy ya al punto como psicólogo. Y esto es un tema de debate. Pienso yo. ¿Tú crees que el carácter, evidentemente se forma, pero en qué momento, a qué edad y cómo? Ese famoso how. ¿Cómo? ¿Apunte palo? ¿O cómo? No. Bueno, es que el carácter se va a formar sí o sí. Ahí depende del carácter que tú quieras formar. Pero todo comienza es cómo tú reaccionas a las situaciones que te pone la vida. El carácter se va formando con el tiempo y yo sí considero que 22, 23 años tú ya tienes tu carácter formado. De ahí tú vas a aprender de las experiencias y vas a cambiar cierta forma de pensar y cómo ves la vida, pero tu carácter como tal está formado. O eres una persona luchadora que va para adelante y se lleva por delante todos los obstáculos, que de esos tenemos algunos aquí, y no solo aquí, sino que ya han hecho el salto, como, no lo voy a nombrar, pero uno de los catchers que tenemos que nadie, al principio no se daban ni 5 centavos y hoy en día está escalando las distintas filiales y le va muy bien. Y él, para mí, lo ha hecho a punta de todo lo que estamos hablando, de pasión, talento, disciplina, pero también ese carácter de luchar contra todo. Que hace diferencia. Entonces, tú puedes querer forjar cualquier tipo de carácter, alguien que es más sumiso, alguien que es más, me voy a llevar el mundo por delante, pero para mí comienza de cómo yo enfrento las situaciones que me está presentando la vida, ¿no? Obstáculo 1 se me presenta, yo decido, voy a luchar contra esto, voy a sobrepasar este obstáculo, o me voy a congelar y voy a huirle, ¿no? Que por decirte, el tema del freeze, fight or flight, ¿no? Que la psicología, peleo, huyo o me congelo, que también es una parte que ahora se usa bastante. El ejemplo para eso es como cuando se está incendiando una casa. Hay personas que salen corriendo, hay personas que buscan cómo apagar el fuego, hay otras que se quedaron ahí, se congelaron. Se congelaron en el momento. Entonces, va a depender mucho tu carácter de cómo tú estás reaccionando a las situaciones. Ahora, cómo tú reaccionas a las situaciones depende desde qué lente tú ves tu vida, qué cosas te han enseñado tus papás, cómo te han tratado. ¿Eres una persona que te han maltratado y que tú ves que el mundo está en tu contra? O que tal vez en ese maltrato que has sufrido has logrado sobrellevar los obstáculos. Pero si tú tienes una serie de obstáculos en tu vida cuando te estás criando, cuando estás creciendo, y tienes una y otra vez esa prueba de que no puedes sobrellevar esos obstáculos, es complicado. Es complicado porque tu carácter se va haciendo más dócil, más hacia el lado de
yo no puedo, no soy capaz, entonces prefiero quedarme callado, prefiero no opinar. O si opino muy bajito para que como que me escuchen, pero que no me escuchen. Y está el otro lado de la persona que puede vivir 1.000.000 de situaciones y se va sobreponiendo a las cosas, ¿no? Tú sabes que esta mañana coincidía tal vez en uno de los días más calurosos. No sé si eso te respondió la pregunta. Pero... ¿Hace sentido? ¿O tiene sentido? Sácame esa duda. Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Okay. Sí. No es hace sentido. No, tiene sentido. Después le explicamos ese chiste. Pero el tema es que conversaba hoy en tal vez uno de los días más calientes de la República Dominicana. Te juro. En cuanto al clima. Una locura. Con unos jugadores bañados en sudor en el cage, que además es bajo techo y tiene algo de ventilación, etcétera, etcétera. Para mi sorpresa grata, cosa que tú y yo estuvimos conversando el día de hoy, me di cuenta de que muchos de esos peloteros han comenzado a ver el podcast. Sí. Es decir, que las tardes de Free Fire se acabaron. Bueno, no sé si se acabaron, pero por lo menos... Lo estamos minimizando. Sí, por lo menos 45 minutos de la tarde están en otra cosa. Están en otra cosa. Que creo que es más... Le van a sacar más provecho. Aparte me sorprendí. No solamente me sorprendí, sino que me inspiré a responder porque los chamos se vieron muy interesados preguntando, mira, el capítulo de ayer, no sé qué, y comentaron y hicieron preguntas, ¿y cuándo será el próximo capítulo? Entonces, esto está funcionando. Sí. De alguna forma la intención y el mensaje está llegando a quien debió haber llegado siempre, a los jugadores. Sí. ¿A dónde voy con esto? La escena era chamos bañados en sudor. Y yo les decía, mira, sencillo. Hay una diferencia puntual entre los grandes atletas y los atletas amateur. El atleta amateur ve el día de hoy como una agonía. ¿Cuándo va a terminar este infierno? ¿Cuándo se acaba esto? No aguanto más, ya me quiero ir. Son las 11, ¿cuántos swings más son? Por otro lado opuesto de la moneda, el atleta que se está divirtiendo. Claro. Independientemente del clima, que era una pela, él está tranquilo, divirtiéndose. Sí. Dejando ser coachado, escuchando, atento, porque además tenemos la presencia del coordinador de bateo ahí que vino a decir cosas puntuales y a trabajar en conjunto con su staff, pero los jugadores tienen que tomar ventaja de eso. Totalmente, y creo que le pones donde es la cuestión, y es la diferencia entre un amateur, como tú dices, que está agonizando el día y esperando que se acabe, y está el deportista pues que tiene más probabilidades de salir adelante, sí. Es el que en esa pela, como tú dices, de estar ahí con el sol encima, yo ya estaba excepcionalmente caliente, de decir, ok, no me importa, esto es lo que yo estoy haciendo, me voy a divertir y voy a aprender lo que yo tengo que aprender hoy día, ¿no? Y enfocarme en el presente. Muchas veces es querer salirte de tu zona de confort. Y lo que yo siempre le llamo a esto es aprender a estar cómodo dentro de la incomodidad. Si no aprendemos a estar cómodos dentro de la incomodidad, no vamos para ningún lado, porque cualquier paso que tú des para adelante, o para un lado o para el otro, esperemos que no sea para atrás el paso, pero cualquier paso que tú des, vas a estar incómodo, porque es algo nuevo, es un terreno nuevo que no has conocido. Entonces vas a estar incómodo y tienes que estar ok con esa incomodidad, porque si no, no avanzas. No avanza. No avanzas. Si te cambian la mecánica, tienes que estar ok con que te cambien la mecánica. ¿Vas a estar incómodo? Es por tu bien. Sí, pero es por tu bien. Y probablemente revientes la pelota contra la reja las primeras veces. Está bien, pero estás aprendiendo y vas a mejorar cuando tú ya le agarres el eso me acuerda un pitching coach, amigo mío. Te lo decían. Dice, no, está bien. No está bien. No, sí, está bien. Está bien. Es que sí está bien, porque sí, pero, tienes que estar incómodo. Pero es que no lanza strike, está bien. Claro. Pero es por eso. ¿Por qué está bien? Porque el pelado está porque está probando, ¿no? Exacto. Y la puedes lanzar a la luna si quieres, pero mientras tú estés probando, vas a mejorar. ¿Está bien? Y después decía a estos muchachos, dice, mira, les tengo un convito. Como ya ustedes me preguntaron, no me voy a extender mucho, pero les tengo otra. De atletas amateur y profesionales. Ajá. El atleta, y usted sabe, tú jugaste fútbol. Sí. Usted jugó tenis en su momento, ha jugado pádel. Sí. El atleta amateur, en ese diálogo interno, tiene la tendencia a convertirse en su peor enemigo. Por supuesto. Por la forma de ese diálogo y cómo él se refiere al mismo. Es que... soy malo. Sí. ¿Qué hago yo aquí? Es interesante, es interesante ese tema del diálogo interno porque es personal, obviamente, personal para cada uno. Por eso se llama diálogo interno, ¿no? Pero es interesante porque tú puedes tener a ver, cuando hablamos de diálogo interno positivo,
Ujú. No es que estamos hablando de que seas una cheerleader y para ti mismo y nunca está nada mal. No, no, no. Diálogo interno positivo para mí, por lo Sí. menos como psicólogo deportivo, es un balance entre enojado Ujú. y positivo y motivador. Son esas tres cosas, ¿no? Es decir, Balanceada. balanceada. Yo cuando jugaba, yo no era mi peor enemigo, pero de vez en cuando yo sí necesitaba un insulto ahí Un insultico personal que se colara por ahí. sí, algo así de Sí. confianza, como Sí. decimos. Yo sí necesitaba eso para levantarme, para estar Ujú. despierto, para estar motivado. Y de vez en cuando sí necesitaba una palabra de aliento como el vamos, dale, tú puedes, no pasa nada. Pero por eso te digo, es un balance Sí, sí, fino sí. entre tal vez de vez en cuando un insultito ahí de Que se cuele por confianza, ahí. más motivación, más algo positivo. Ese es el diálogo interno que sirve. El problema está que muchas veces nuestros chicos a estas edades están Ujú. aprendiendo esas cosas. Y cuando existen presiones externas, cosas que están pasando, muchos coaches hablando, los papás están presionando por otro lado, la gente está presionando, ese diálogo interno se vuelve negativo cada vez que fallas. Entonces la idea es mantenerlo positivo. ¿Para qué? Para que esa pasión pueda salir adelante, Sí. para que ese talento te pueda ayudar y para que esa disciplina esté ahí. Porque cuando tenemos un diálogo interno negativo, terminamos muchas veces en la procrastinación. No queremos hacerlo. No Que es el queremos mal de esta hacerlo. era. ¿Por qué? Porque prefiero quedarme en mi zona de confort. ¿Por qué? Porque allá afuera es muy incómodo, entonces yo me quedo aquí nomás. ¿Y cómo me quedo aquí? Hablándome feo, tratándome mal, cada vez que me equivoco me doy palo, para obligarme a estar acá donde estoy cómodo. Y ahí es donde viene lo que te decía. Hay que aprender a estar cómodos dentro de la incomodidad. Fíjate que las mejores reuniones a veces y los meetings tienen lugar en los lugares menos esperados. La gente cuando dice la palabra meetings, reunión, se está imaginando un salón de conferencias. Ujú. Este tipo de conversaciones que pude obtener, que pude tener en días pasados, se dieron en lugares como una piscina. Mm. Richard Branson, multimillonario británico, lo dice. Los verdaderos meetings, los más productivos, él lo ha tenido en una discoteca. No con la gente borracha, pero con uno que otro trago. Porque te Como dicen para la tener verdad, ¿no? el suero de la verdad, para que la gente se desinhiba y diga la verdad, no le caigas a mentir al jefe. Ujú. Pero en esa piscina, que la estábamos pasando bien, él me dice algo interesante. Sí, está bien. ¿Quién? Todos los... La Un gente compañero sí, un de compañero que trabajo, tiene que ver ok, con ok. el departamento de nutrición, pero que Ok, tenía ok. cosas interesantes que quiso compartir. Él me decía, está Entiendo. bien, tenemos menos tiempo para que los jugadores se desarrollen. El nivel de exigencia es mayor que el pasado. Se espera más de ellos más temprano. Ujú. Pero hay un grupo de atletas que califican dentro de una nomenclatura que ellos le han dicho LTAD, Long Term Athlete Development, el atleta que se desarrolla tardíamente. Sí, y eso existe 100%. Yo dije, ya va, ¿tienes categoría para eso? Sí. No Eso es que el existe tipo es 100%, malo, no. sencillamente que le toma más tiempo desarrollarse. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacemos con esa realidad cuando no tenemos tiempo? Es que no tenemos tiempo, es que esas cosas no se comunican. Ya, ¿Me entiendes? la famosa comunicación. Entonces, si tú tienes, por decirte, no sé, por usar números, tienes a 5 peloteros. Sí, A los 5 peloteros tú le dices, no tienes tiempo para desarrollarte, tienes que desarrollarte ya. ya, hoy en la Y mañana. de esos 5, tu mejor pelotero es el que se va a desarrollar tarde. Pero no Ujú. lo sabemos. Ujú. No lo sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a dejar llevar por los 4 que sí se desarrollan que sí se temprano desarrollaron hoy. y vas a terminar votando probablemente Al que era el mejor. Al que era el mejor, pero se iba a demorar más en desarrollarse. Y comienza todo porque la comunicación no es la correcta. Yo entiendo, el béisbol se mueve más rápido hoy en día, no hay tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. No es información que nuestros peloteros les es necesario que sepan. ¿Sí? Tenemos un compañero de trabajo que me contaba una vez cuando él fue pelotero y se lesionó. Ujú. Y a él no le dieron ninguna información. Nada, ni siquiera Nada. el tipo de Ni cirugía. siquiera que no iba a volver a jugar, que era lo que se esperaba, que él Ajá. no vuelva a jugar. Él lo que hicieron fue operarlo, haz tu rehabilitación. Y él se rehabilitó en una lesión que, si no me equivoco, se demoraba 9 meses, se recuperó en 5. Ujú. ¿Ok? Y jugó. Cuando él se recupera y vuelve a jugar, ahí recién le dicen, tú no tenías que No volver a tenés jugar. chance. Supuestamente tu lesión no te iba a dejar volver a Ujú. jugar. ¿Por qué pasa eso? Porque al pelado nunca le dijeron no vas a volver a jugar.
Entonces, a donde voy es el tipo de información que tú le manejamos. das. Sí, tiene Porque sentido. sí, hay deportistas que desarrollan más tarde, pero si tú a esos 5 peloteros, a los 5 le dices no hay tiempo, tienes que desarrollarte ya, lo único que haces es meterle presión. Y Y se el colapsan. deportista que se tiene que desarrollar más tarde, lo vas a perder en el camino. Información que se debe manejar o no se debe manejar. No soy quien para decir qué es lo que tenemos que hacer, tampoco tengo todas las respuestas, pero a mí sí tiene una lógica que hay deportistas que se desarrollan más tarde porque los hay, los he visto, otros que se desarrollan más rápido, pero tiene lógica que si tú le metes la misma presión a todos, Sí, probablemente vas a perder el que se desarrolla más rápido y no necesariamente el que se desarrolla más lento, perdón, y no necesariamente quiere decir que sí va a ser tu mejor pelotero, pero a veces puede ser que sí. y en ese cuarto, como yo pierdes. digo, en ese locker, en esa sección del complejo o de la vida misma, donde están los que no son tan exitosos, los que no han logrado tantas metas, y en el deporte, los que no, digamos, lucen más en la academia, es porque tienen, según yo veo, una lucha interna rompiendo hábitos como, por ejemplo, alimentación. ¿A qué me perdiste un segundo? Aquí hay la palabra hábito, tiene la connotación de que es Ah, ya, algo sí, obligatorio, sí. algo que me va a costar, Totalmente. algo que no me está ayudando. Te tienes que romper el hábito del cigarrillo. Eso está como que mal planteado. Sí, y el hábito comienza por crear una disciplina. Justamente el otro día escuchaba un podcast, creo que era el de Joe Rogan, pero bueno, escuchaba el podcast y hablaban de eso, que el problema es que muchas veces las personas quieren hacer hábitos instantáneos. Ujú. Que tú en 2 meses bajes todas las libras que Que subiste pueda. en 2 años. Y es imposible. Y si lo logras, primero te va a hacer mal para la salud. No, claro. Pero si lo logras va a ser algo tiempo corto. O sea, no lo vas a poder mantener al tiempo largo. ¿Por qué? Porque automáticamente, y es lo que pasa muchas veces con las dietas y comer bien, muchas veces es, me quito todo lo malo. Y Ujú. no se trata de eso. Se trata de encontrar un balance y comenzar poco a poco, ir avanzando, ir mejorando Sí. tu hábito, creando una disciplina. Pero no tiene que ser una disciplina de que si yo hoy comí arroz me tengo que castigar Ujú. el resto de la semana. No, ok, comí arroz, pero ¿cuánta cantidad de arroz comiste? Comienza a crear esa disciplina y ese hábito. ¿No? Que es más fácil decirlo que hacerlo, pero Claro. tienes que comenzar por algún lado. El mismo tema de Roger Federer. Mm. Si queremos ver historias de atletas exitosos, Serena Williams. se me viene a la Serena Williams, el tenis, deporte muy exigente. En esa entrevista que le hacen a Federer años atrás, le preguntan, si usted tiene una buena volea, un buen servicio, una buena derecha, un buen slice, pero su punto débil es el revés. Mm. ¿Usted no cree que lo van a atacar mayormente por el revés y en función a eso no vas a ganar tantos partidos como tú quieres? Ujú. Te viene el debate, potenciar cualidades o mejorar debilidades. En esa entrevista, él responde, si hubiese hecho lo segundo, mejorar mi debilidad, que es el golpe de revés, sería predecible como tenista. Prefiero hacer lo que paga la factura. Es decir, que el tipo entendió que tengo que potenciar al máximo mis cualidades, Ujú. mis verdaderos talentos. Tengo que llevarlo a nivel Dios, con el perdón y el respeto que la palabra Dios merece. Sí, sí, sí. Y, a ver, se la compro porque es Roger Federer el que dice eso. Evidentemente, viene un payaso O sea, a decir una cuestión, tú dices, pero bueno, pero también yo sí también pienso que sí hay que trabajar esas debilidades, por lo menos hasta cierto punto. Nunca dejar a un lado tu fortaleza porque es lo que te está haciendo un buen tenista, un buen deportista, pero yo sí creo que las habilidades son necesarias de trabajar porque es mi manera de salirme de mi zona de confort. Ujú. Porque lo más fácil es trabajar solo en lo que eres bueno, pero tal vez solo trabajar en lo que eres bueno te vuelve un jugador predecible. Tal vez en el tenis no, pero me pongo a pensar en un bateador que tal vez le llega a todas las rectas, pero tiene problemas con la curva y con el cambio o con el slider. Si ese bateador no arregla eso, en el momento que puede llegar a grandes ligas así, no digo que no, puede llegar a grandes ligas, pero en ese momento que a todo el mundo sabe cómo tú bateas, sí, ¿qué pitcher te va a lanzar una recta? Si es tu fuerte. sí, tú fuerte. Y nunca trabajaste en cómo leer un slider o por lo menos ser bueno en eso. Porque obviamente para grandes ligas algún slider tienes que saber leer, algún cambio, alguna curva. Sí, pero tienes que trabajar también en la parte débil porque si no te vuelves más predecible, creo yo.
Es una historia también interesante. Eso es predecible de slide y de lanzamiento. ¿Tú conoces o el nombre de Greg Maddux? Me suena. Lanzador de Bravos Atlanta. En esa década, con Bobby Cox siendo manager, una época dorada de ese equipo. Ok. Que creo que fue toda una década. Te voy Si a mal escuchar recuerdo, la del porque- 90. Te voy a escuchar porque no sé tanto de... Bueno, esa parte. ciertamente, para los que les guste el arte del picheo, Ujú. Greg Maddux, en una serie contra un equipo de béisbol, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero una serie interesante, decisiva además porque posiblemente se definiese quién iba en los playoffs. El catcher le pide un picheo. Y Greg Maddux dice, no voy a lanzar eso. Le vuelve a pedir un picheo y Maddux sigue insistiendo, no lo voy a lanzar. ¿Qué ocurre? ¿O qué decisión tomó Greg Maddux? Sencillamente, prepararse para el futuro. Le hizo un picheo a ese bateador y ese bateador le metió un jonrón. Mm. Y ese juego Atlanta lo pierde. En aquel momento, el catcher no entendía lo que estaba pasando y le reclama, viejo, te estoy pidiendo este picheo, no me hiciste caso y mira lo que pasó, jonrón. Y perdimos el partido. Un mes después, la misma situación. Greg Maddux y el mismo bateador. El bateador, cuando estaba en conteo desfavorable, que tenía que hacer swing sí o sí, Todo, sí. se dio cuenta que lo trabajaban de forma distinta. Este tipo le tiró 3 cambios. Ponche. Cuando se van al dogado, Greg Maddux se reúne con su catcher y le dice, te lo dije, que confiara. Lo que ocurrió hace un mes fue para prepararlo para esto. Él estaba esperando un picheo que yo no hice. Él estaba esperando el picheo de esa tarde cuando metió el jonrón. Por eso es que tiene o recibe el apodo del profesor. Porque era un tipo supremamente inteligente. ¿Por Como, qué? como tú, que te dicen el profesor, ¿no? Bueno, sí. Tú me dices así, Tiene un no sé, parecido yo con me Greg dices. Maddux. ¿Te parece a Greg Maddux? Esperemos que sea algo bueno. Escúchame. Sí. Escúchame. Dime. A lo que estás diciendo. Ajá. ¿Por qué él hace eso? Obsesión. Pero fíjate el Porque te grado, apuesto- el grado del tipo de razonar. Un mes después me voy a enfrentar con este señor y él va a esperar este picheo y yo lo voy a punchar. Fíjate toda la película Y- que el tipo se está haciendo en la cabeza. Pero ya, digamos que esa no fue la película. ¿Sí? ¿Cuál es la otra película que yo me imagino? Una semana antes del juego, Ujú. el miércoles picheo. ¿Contra quién? ¿Cuál es el posible line? Porque está este de aquí que me sacó la última vez. Déjame Sí. ir a revisar mis números. Déjame ir a revisar cómo lo trabajamos. Ven, una reunión con el catcher, mira, los trabajamos así. Si no, bueno, en este caso no se reunieron, pero yo imagino que él se obsesionó en su momento con los detalles Sí. que van a hacer la diferencia. Volvemos al punto inicial. Tiene que haber un grado de obsesión dentro de esa pasión, obviamente el talento y obviamente tiene que estar la disciplina para Y tú el poder carácter. llevar a cabo todo eso y el carácter para tú poder llevar a cabo todo eso. Todo eso tienes que que merita. tener esas cosas. Porque eso ahí es un ejemplo perfecto. Probablemente se obsesionó con eso y obsesión que se entienda, no es una obsesión mala. Me refiero a estar tan minucioso en los detalles de mi trabajo que yo voy a ir a revisar. Tan qué hice. enfocado en algo. Ujú. Tan enfocado en algo. Que yo voy a tomarme el tiempo de revisar qué picheos lancé para no volver a cometer el mismo error. Brillante esa historia. Y la ahí. verdad es que sí, la verdad es que sí. Y resume un poco lo que estamos hablando, estos deportistas que son más grandes que cualquier otra cosa. Es decir, y no es parte porque de eso. sean locos, No, es no, porque no. es lo que llaman el famoso out of the box thinker, el que está Sí. pensando fuera de la caja. Ya lo que traes ahí a ese punto de que no es que son locos. A veces, cuando vemos estos grandes deportistas, pensamos que el éxito vino por obra de Ujú. y gracia del Espíritu Santo, y no es así. Han Estos tipos trabajado. han trabajado. Hasta el más talentoso y que parece que no trabaja, ha trabajado. Y son obsesionados y tienen una pasión que no lo tienen muchos. Y son disciplinados en áreas que muchos no lo serían. Porque tú puedes ser disciplinado mucho entrenando y jugando, pero en el momento ya como te digo, cuando se apagan las luces, ¿qué haces? No lo son. Entonces estos tipos logran una maestría sobre estas Sí. diferentes partes. Y José tener el Pablo, carácter. hoy que estamos grabando este podcast, capítulo 10, temporada 1, ¿usted se considera un tipo exitoso? Sí, totalmente. Me falta mucho todavía y Ujú. quiero muchas cosas más para mi vida, Sí. pero sí, yo sí me considero exitoso. ¿Tú? Sí, y la respuesta sería porque he tratado de escucharme
y he tratado de tener diálogo interno. Yo te diría que sí, por mi lado, porque, bueno, tal vez no es lo que vengo hablando, pero yo ¿Sí? soy muy duro conmigo mismo, yo soy muy crítico. Autocrítico. Soy muy, muy autocrítico de lo que hago, de cuándo Sí. lo hago. Si a mí me corrigen en algo, se me queda, brother, bastante Ujú. tiempo. O sea, tengo que hablarlo una y otra vez para soltarlo. Como porque- para soltar eso y seguir avanzando. Sí, porque me quedo ahí y no siempre es lo más saludable para mí, pero es mi modus operandi. O sea, así operaba cuando jugaba fútbol, Sí. así operé en la universidad, siempre es siendo muy autocrítico. Si yo sé que me equivoqué en algo, te prometo que no volverá a Ujú, pasar. no porque- volverá a pasar no, más. No, porque... ¿Por qué? Ujú. Porque mi ego es bastante grande. Entonces, cada vez que pasa eso, siento que a mi ego le dan... Tú sabes que hay un artículo que compartí contigo, compartí con algunos compañeros en el trabajo, que se llama Los 20 errores mentales que cometemos sin saber. 20 en son? total. Me interesaron particularmente 2. Uno de ellos era el Spotlight Effect, que tú crees que está siempre en el foco. El ser humano aparentemente tiene una tendencia a sobreestimar el nivel de atención que le ponen Sí, sus superiores o su entorno en totalmente. el trabajo, Totalmente. creyendo que están pendientes de lo que dice y de lo que hace. Sí, totalmente. ¿Qué ocasiona eso? Que tú dejes de escuchar tu diálogo interno, Sí, sí, sí. porque te comportas de una forma distinta, cuando al final Ujú. a nadie le interesa lo que tú dices o lo que No. tú haces. Y- Le interesa lo que dejas de hacer. Sí. Pero si tú haces tu labor del por qué estás ahí, no pasa nada. Sí. Ni más ni menos, ni suma ni resta. Te contratamos para eso. Sí, bueno, yo sí creo que a veces sí hay que hacer un poquito más, pero te entiendo el punto, como que estás ahí para hacer tu trabajo, no pienses que siempre están Sí. encima tuyo. Y la Totalmente otra de que acuerdo. también me parece interesante, que igual de alguna forma quien me lo pida a través de las redes se lo vamos a compartir. Un artículo supremamente interesante. Es lo que llama el naive realism, que es como que el realismo ingenuo de las personas. Ujú. A creer que si yo pienso de esa forma es porque yo tengo la verdad absoluta. Claro. Porque el criterio que prevalece aquí es el mío. Y si tú piensas al contrario que lo que yo digo, entonces ya crea un prejuicio contra ti. No, él no sabe. Porque en mi minimundo, Sí. quien tiene la respuesta soy yo. Y eso ¿A es dónde lo quiero ir que- con esto? Eliminemos o trabajemos en esto. Entrenemos esto. Es que es lo que hace que todo funcione, pues loco. Si esto de aquí no está bien, el resto no. Lo escuchaba no esta funciona de mañana. la misma Está manera. bien. Usted se puede mantener en el gimnasio una hora. Libero estrés. Te ves más fuerte. Lo que tú quieras. Pero no descuidemos esto. No. Sí, de verdad que es importantísimo. No porque sea psicólogo deportivo, pero sí es sumamente importante. Y para sumarle a lo que estabas diciendo, este tema de tener esos errores mentales, los tenemos todos. Todos. En algún momento u otro. Todos. El problema cuando somos estos naive realism, Ujú. que pensamos que nosotros tenemos la verdad. El problema es que nos cerramos a un mundo entero Sí, por creer eso. por creer eso. Y para mí las conversaciones, los aprendizajes más grandes están en cuando aprendemos a discutir. Cuando aprendemos a compartir opiniones que no son las mismas. Ujú. A mí no me gusta y lo evito a toda costa a siempre estar opinando o que opinen lo mismo que yo. Una de las cosas que a mí me encantaba hacer en la universidad era ser el contrario. El que no opinaba igual que el resto y a propósito lo hacía. Y muchos de mis profesores me decían, gracias por eso, porque traes a la mesa conversaciones. Aunque yo esté de acuerdo con ellos, me gustaba crear ese diálogo de pensar distinto. Porque si no, si tú estás todo el tiempo opinando lo mismo que el otro, y cuando llegan los jefes te comportas de una manera para que los jefes te vean, Sí, y cuando se se van van y es otra. comportas de otra manera. Y cuando está alguien, opinas eso porque eso es lo que ellos quieren escuchar, terminas convirtiéndote en alguien invisible, porque no tienes opinión. Ya Volviendo a para la palabra, concluir, carácter. Capítulo 10, temporada 1. Lo que comenzó de una forma con una intención, coincidencialmente, Sí. termina hoy con un regalo, porque para mí lo fue, de unos jugadores acercándose a debatir, De a verdad que hablar y a decir. ¿Verdad que sí? Y sobre eso de ahí, que no agreguen antes sobre eso, es que se hayan visto el episodio. O sea, Sí. sabían de lo que habíamos hablado. No habían visto No, solo no es el que no, vi título. una partecita. No es que vi un... No, no. Sí. Vi un reel. No, no vi un De verdad reel. que eso fue
eso fue súper especial. Y qué manera de terminar este último episodio, porque al final, sin querer queriendo, terminamos cumpliendo un objetivo Un que objetivo tal vez que, estuvo que siempre tú ahí. sabes, y yo también, porque somos muy autocríticos con nuestro trabajo. Un objetivo que además no se había logrado. No, No se había logrado. No. La metodología no estaba funcionando. No. No estaba llegando el mensaje. Y creo que con esto aquí podemos llegar más a los chicos y bueno, a las personas que A las quieran personas, pero la gran ventaja para mí tomarse esto con el tiempo. tema de los jugadores es que de aquí podemos saltar de ver 45 minutos de un podcast a leer 10 minutos. Por supuesto, es un primer paso. Es un primer No, paso, sí. pero ya al menos Total. como que captamos la atención. Sí. Ya de alguna forma, tema que tratamos en el podcast en capítulos anteriores, de alguna forma descubrimos que la tecnología sí nos puede ayudar de buena manera a alcanzar a los jugadores. Razón por la cual nos levantamos a las 5 de la mañana Totalmente de acuerdo. y Bueno, tomamos mucho café. muchísimo, bastante. Ya creo que llevo como 6 tazas. Bueno, Mensaje, y con mensaje a la audiencia Con ahí, eso mensaje. cerramos esta primera temporada. Vamos a regresar con otra dinámica, como les dijimos. Vamos a estar dejando sorpresas, Sí, cortos que pueden salir, porque queremos tener entrevistas, queremos traer a más gente a participar al podcast, así que estén atentos a eso. Esperemos que sea antes que tarde, sí. que podamos regresar con una segunda temporada. Gracias por escucharnos. No olviden, por favor, suscríbanse. Hay mucha gente que ve el Importante, podcast, pero pero se no suscriben. se han suscrito. Necesitamos que se suscriban. Hagan clic en el botoncito Que de nos suscribirse. escriban, que nos manden mensajes. Escríbanos, por favor. Queremos saber su opinión sobre episodios pasados y los podemos contestar en episodios futuros, pero mándenos preguntas. Inclusive podríamos hacer algo por Instagram para interactuar me parece interesante. con la gente. Pero bueno, eso y más en De Béisbol y más. Ya, Y te ya lo está. dijo. Chao, Chao. señores. Bueno.